contacto con David Faitelson. Usted sabe el aprecio que le tenemos aquí en este espacio al querido David, periodista deportivo de ESPN, y con él quisiéramos comentar y compartirlo con usted, claro, algo de lo cual nos hemos enterado. Todavía no es oficial, pero se da prácticamente por hecho. ¿A qué me refiero? Que va a haber un terremoto en la Federación Mexicana de Fútbol y va a haber un reacomodo de cuestiones de acuerdo con el plan al que se comprometió John de Luisa, el presidente de la Femex Foot. Va a haber reacomodos con el término de la presencia de jugadores extranjeros en México, un comité de dueños especialmente dedicado a ver por el bien del fútbol mexicano. Se está barajando la posibilidad de un nuevo técnico mexicano, ya suenan los primeros nombres. En fin, vamos contigo, David, tú tienes esta información, evidentemente, insistimos, no está confirmada, pero seguramente tu fuente es bastante confiable. Muy buenas tardes, David. Hola, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto, muy buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Sí, tú lo has mencionado muy bien, esperamos un terremoto y vamos a ver si ese terremoto ocurre después de lo que fue el fracaso mexicano en el último mundial allá en Qatar. Tiene que ocurrir algo, tiene que pasar algo, Pepe, porque con las estructuras que tiene actualmente el fútbol mexicano, pues no va a terminar ofreciendo resultados, sea el entrenador que sea, ¿no? Entonces es evidente que se requiere un cambio, que se requiere de soluciones rápidas al fútbol mexicano. Entonces, a ver, lo primero que está haciendo John de Luisa es preparar un informe que tiene que entregar a la Asamblea de Propietarios del Fútbol Mexicano. En ese informe, además, va a proponer lo que él piensa que puede ser positivo para el fútbol mexicano de aquí al 2026. Y ahí hay una lista, pues, larga de entrenadores. Algunos, la mayor parte de ellos conocen el fútbol mexicano. El nombre más rimbombante es el de Marcelo Bielsa, argentino, que casi todo el mundo conoce, dirigió la selección de Argentina, la selección de Chile, ha dirigido en la Liga Premier, dirigió a México en algún momento, al Atlas de Guadalajara, dirigió al América. Es un entrenador realmente de vanguardia y es el que le quita el sueño a los directivos mexicanos, pero eso no significa que será Bielsa, porque Bielsa tiene que aceptar aparentemente la propuesta de México y ya una vez se dio el lujo de rechazar a México Marcelo Bielsa. Y luego hay, Pepe, pues nombres muy reconocidos, Miguel Herrera, el Ricardo el Tuca Ferretti, está también Ignacio Ambriz. Entre los mexicanos, el Tuca yo lo considero mexicano porque se hizo técnico en México, y luego hay extranjeros que conocen bien el fútbol mexicano. Hablo de nombres como el de Matías Almeida, que está dirigiendo en Grecia, como el del Turco Mohamed, que ha sido campeón en el fútbol mexicano. Hablo también de Guillermo Almada, el uruguayo, actual entrenador del Pachuca campeón, que tuvo también un buen trabajo con Santos. Todos esos nombres se pondrán en la mesa de los dueños de equipos y se llegará a una determinación sobre quién debe ser el entrenador. Pero yo insisto, Pepe, no se trata de nombrar un entrenador. Nadie tiene una varita mágica. Ni Pep Guardiola, ni Jürgen Klopp, ni José Mourinho. Nadie va a cambiar el fútbol mexicano si el fútbol mexicano no cambia de fondo. Hay que cambiar muchas cosas para que este fútbol funcione. ¿Y qué hay de los extranjeros, David? Porque suena insistentemente la versión de que se comprometerían los dueños de los equipos a manejar un menor número de extranjeros en la cancha. Pues eso es importante, Pepe, y es uno de los puntos que hay que hacer, reducir la nómina de extranjeros en el fútbol mexicano, obviamente para darle más oportunidad al jugador mexicano. Yo estoy seguro que en México hay mucho talento, pero hay que darle ocasión de que luzca en la cancha. Número 2, hay que acabar con las transacciones internas multimillonarias. No es posible que de pronto los Tigres ofrezcan por Diego Lainez 10 millones de dólares cuando eso ni siquiera lo pagan en Europa. El mercado interno del fútbol mexicano es muy rico, muy fuerte, pero al mismo tiempo atrofia el desarrollo del futbolista mexicano. Hay jugadores que son cambiados de Chivas, sobre todo los equipos de Monterrey, también en América y Cruz Azul también. Hay que restarle poder a las televisoras privadas en el tema del manejo del fútbol mexicano. Hay muchas cosas que hacer, Pepe, antes que nombrar un entrenador. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo se prevé todo esto que suena fantástico, David? La próxima semana se van a cumplir 60 días, el plazo que pidió John de Luisa para entregar un informe y al mismo tiempo entregar una propuesta, que ya algunos nombres deben estar por ahí,
Pero yo insisto, si no hay voluntad, de John de Luisa depende el entrenador de la selección, depende la estructura de la selección. Lo demás depende de los propietarios de equipos del fútbol mexicano, Jesús Martínez, Alejandro Iragorri, Jorge Alberto Hank, Ricardo Salinas Pliego, Emilio Azcárraga. Ese tipo de personajes son los que tienen que tomar la decisión realmente de querer transformar y cambiar al fútbol mexicano. Muchas gracias, David. Gracias. Siempre es un gusto enorme contar con tu comentario, tu experiencia. Un abrazo, Pepe, que estés muy bien. Muy fuerte, claro que sí. Esperamos todo esto que ha dicho David no va a quedar en buenos deseos, estoy seguro. Tendrán que hacer algo los directivos de la Liga de la Patada, de la Federación Mexicana de Fútbol, desde luego, para que las cosas marchen mejor y los que somos aficionados, pues tengamos la satisfacción de un equipo digno. Yo no sé si campeón del mundo, pero digno, por lo menos digno, que no nos avergüence. Hablando